Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Edwin Eduardo Lemos Gaitán y el día de hoy vengo a exponerles sobre mi presentación del trabajo de diseño de base de datos. ¿Listo? A continuación voy a proceder a darles la presentación de todo el documento. Primero que todo, pues el curso que estudié, mi nombre es Edwin Eduardo Lemos Gaitán. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas y actualmente este video trata sobre el curso Diseño de Bases de Datos. Listo, entonces a continuación vamos a la siguiente. Escuela de Ciencias Institucional, presentación personal, pues como les comentaba, mi nombre es Eduardo Lemos Gaitán, soy de Puerto Carreño, Bichada, actualmente curso sexto semestre de Ingeniería de Sistemas y tengo 23 años. Actualmente en el trabajo que me encuentro desempeñando no estoy involucrado con el área del STIC. A continuación les voy a mostrar una leve evolución histórica de las bases de datos en un mapa mental que tenemos aquí en una línea de tiempo. Primero que todo tenemos en los años 60 el origen de los modelos jerárquicos. En los años 70 la revolución relacional, en los años 80 la consolidación comercial, en los años 90 los objetos de Internet, en los años 2000 el Big Data y el NoSQL, y en 2010 actualidad hacia adelante la nube y el NewSQL. Primero, en esta etapa nacen los primeros sistemas para manejar grandes volúmenes de datos impulsados por el sector bancario y aeroespacial. Listo, aquí nacen los datos se organizan en estructurados de árbol de redes y surgen los sistemas IMS de IBM. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de lo que es un, ¿qué? Un objeto IBM. Listo. A continuación, en los años 70 ya la revolución relacional, que es cuando Edgar F. Cook, IBM, el inventor de IBM, publica su teoría sobre el modelo relacional combinado con las reglas de las tablas con filas y las columnas vinculadas por clave. Ese año, eso fue muy importante esa época porque es el nacimiento de SQL, la primera base de datos estructurada que tenemos como lenguaje estándar, que fue SQL y este es el logo actualmente de SQL. La consolidación comercial. En los años 80 ocurrió esto, que son las bases de datos relacionadas salen de los laboratorios y se convierten en el modelo estándar de industria gracias a su eficiencia. ¿Listo? Es decir, que salen al mercado y son muy empleadas para esa fecha. La seguridad de los datos en ese tiempo era muy reconocida y en ese tiempo se dio a reconocer por encima de las demás lo que fue Oracle. Eh, Como siguiente tenemos los años 90. En los años 90 todo fue objeto de Internet, objetos de Internet. Con la llegada de la programación orientada a objetos y a la web, la base de datos tuvieron que adaptarse a datos más complejos. Las bases de datos empezaron a tomar programación orientada a objetos similares a los lenguajes como Java y C++. Integración de bases de datos con servidores web. ¿Listo? En los años 2000, el Big Data y el NoSQL es el crecimiento explosivo en redes sociales como lo eran Facebook y buscadores como Google hizo que el modelo relacional que quedara corto para datos masivos no estructurados. En ese tiempo entonces nace NoSQL, que es Not Only SQL, que es bases de datos flexibles con documentos, grafos, clave, valor, que priorizan la escalabilidad horizontal. Y en ese tiempo tenemos lo que es el surgimiento del MongoDB, el Cassandra y el Redis. Ese es el logo de NoSQL. ¿Listo? NoSQL. Por último tenemos
2010 a la actualidad, que es la nube y el NoSQL. Hoy en día la infraestructura física ya no es el límite, todo se mueve hacia los servicios gestionados con inteligencia artificial, IA, como lo son los Cloud Data Bases, DBS, bases de datos autoescalables y autodistribuidas globalmente en la nube. También tenemos Amazon Redis, Google Spanner y bases de datos autómatas que se reparan solas. ¿Listo? Tenemos eso por ese lado. Continuemos entonces. Conceptos seleccionados, lo que son, mis tres conceptos son de la historia. Tenemos lo que son las cintas magnéticas, que fue ese lenguaje de programación estándar. Lenguaje de programación estándar utilizado para gestionar, manipular, consultar y recuperar datos en sistemas de base de datos relacionados. Prácticamente estas cintas magnéticas fueron los primeros modelos de base de datos que tuvimos en el mundo. Tenemos Database Task Group. Eso fue un grupo de trabajo de datos fundado en 1965 por el Comité COBOL, anteriormente Comité de Lenguaje de Programación, de la Conferencia sobre el Lenguaje de Sistemas de Datos. Tenemos Structured Query Language, que es el SQL, el lenguaje específico del dominio diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. ¿Listo? Tendencias futuras de datos. Acá tenemos, yo elegí dos. La primera, que son bases de datos vectoriales o Vector Database, es quizá la tendencia más crítica debido al auge de la IA generativa. A diferencia de las bases de datos tradicionales que guardan filas y columnas, estas almacenan información como Edwin, vectores numéricos en un espacio multidimensional, por lo que importa permite que la IA atienda el contexto y la similitud. Aquí, como por ejemplo, como pueden ver, no están almacenando en filas y columnas, sino que están almacenando en un espacio multidimensional, como lo tenemos aquí en la imagen que estoy anexando. El segundo que yo elegí son las bases de datos autónomas, Self-Driving Databases. Gracias al aprendizaje automático, las bases de datos ahora se gestionan solas, capacidades, se autorreparan ante fallos, se autoprotegen contra ciberataques y se autoajustan. Es decir, que esta la base de datos hoy en día es la más conocida porque son bases de datos autónomas que ellas mismas toman decisión sobre sí mismas, ellas mismas protegen su seguridad y se van actualizando automáticamente ellas mismas. Para este ejemplo yo tomé los supermercados ARA, ¿listo? Donde utilizan la base de datos. Los supermercados, por ejemplo, como lo son ARA, se utiliza el sistema de gestión de inventario y fidelización de clientes, no solo para cobrar en caja, sino para conectar lo que hay en el estante con lo que el cliente quiere comprar. Esto es muy fundamental, que un supermercado o una tienda o determinada empresa tenga su base de datos. ¿Qué explica? En este caso tenemos los supermercados. ¿Qué explica su funcionalidad? Una de las funciones, por ejemplo, actualización en tiempo real. Cada vez que el cajero escanea un código de barras, la base de datos resta la unidad del inventario que se tenga. Si en el stock de leche, por ejemplo, baja de 10 unidades, el sistema genera automáticamente un pedido al proveedor. Tenemos lo que es integración logística. Permite que el gerente sepa desde su computadora qué productos se están vendiendo más en una sucursal específica para decidir si necesita enviar más camiones con esa mercancía. En resumidas cuentas, la base de datos es muy importante porque nos da un manejo absoluto sobre la empresa. ¿Listo? Por ejemplo, dando un ejemplo, por ejemplo, una tienda de barrio que todo lo llevan manualmente, que van anotando en libros, ellos no podrían como tener esta actualización en tiempo real de todo lo que llevan. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.